Buenas tardes y bienvenidos a Versión de Arte. Hoy tengo una gran amiga artista que es la primera vez que la tengo conmigo en Versión de Arte y me hace mucha ilusión porque es de estas mujeres que con su trayectoria breve, porque tampoco son muchos los años que lleva en el mundo del arte, aunque ella a nivel personal sí tuvo siempre esa vinculación con la creación y esa necesidad de que en algún momento de su vida tenía que dirigirse hacia este sentimiento. Carme Laoz. Buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Carme, artista polivalente, vamos a decir, porque, como vamos a ver ahora, tienes una obra donde la necesidad es la que te dirige con qué trabajar y, sobre todo, los temas con los que tratas, que realmente reivindicas mucho a la mujer y al papel importante que ella tiene y que, desgraciadamente, curiosamente, ¿verdad?, hemos sido un poco la sombra del hombre. Carme Laoz, primero, este apellido que me decías es que es el apellido de mi madre. Quiero que nos comentes para un poco ya ir entrando en materia. Efectivamente, bueno, en primer lugar, daros las gracias por haber sido invitada a Versión de Arte. Y como tú bien dices, mi apellido no es el que me corresponde, ¿no?, que es Carmen Ibáñez, sino que yo en un momento determinado pues, tomé la decisión de que debería de ser Carmen Laoz, porque al final mi madre es la que me trajo al mundo y que creo que es lo más justo, ¿no?, llevar el apellido de la madre en lugar del padre. Entonces fue un gesto artístico el adoptar el apellido de mi madre. Bueno, hay algunas artistas que lo hacen y yo creo que es porque injustamente, como muy bien lo comentas, al nacer nos adjudican el apellido del padre, pero sí que podemos ahora darle a nuestros hijos de primero, ¿no?, el apellido de la madre. Y esto no es por ninguna lucha de ningún tipo, sino porque, ¿por qué no?, el primero, el de la madre, como bien dices, es la que... A mí me parece mucho más justo, desde luego. Bueno, vamos a entrar en las carpetas que tenemos ordenadas de obra tuya, donde vemos realmente esa actora y creadora que eres a la hora de tratar los temas que vamos ahora a enumerar. La primera carpeta es esta que vemos ahora de fotos casi en blanco y negro, que se titula Ayúdame, Carme, porque yo no me lo he aprendido. Sí, es una obra, bueno, una pieza, mejor dicho, que pertenece a una instalación titulada Gala 44, que era un memorial a las 44 mujeres muertas por violencia machista desde el 2007, me parece que era, hasta el 2014. Entonces yo lo que hice fue una especie de recorrido, de viaje, digamos, dentro del espacio expositivo, creando diferentes gelas. Cuando me ofrecieron la sala, me ofrecieron diversas salas en un principio y me quedé con una que tenía cocina y la verdad es que se extrañó la directora, me dijo, pero ¿cómo puedes elegir esta sala? Sí, verdaderamente era necesario porque yo lo que quería era recrear un hogar. Entonces el hecho de que hubiera una cocina me servía muy bien para colocar una pieza que se titula Lastre y que era un saco de arpillera relleno de botellas de vidrio vacías y que hacían alusión a las dependencias que algunas mujeres, como consecuencia de esa violencia psíquica, pues bueno, terminan adictas a la bebida. Qué pena. Acabamos de celebrar el Día de la Mujer, lo cual esta entrevista viene al pelo. No hemos dicho de ti que eres nacida en Aragón, Zaragoza. Efectivamente, en Zaragoza. Y que vienes a Hernani pues, por amor y te quedas aquí después de tu vida anterior, donde has hecho tus estudios que no tienen nada que ver con Bellas Artes, pero sí. Bueno, un poquito sí. Sí, ¿no? Un poquito porque sí. Estás metida en filosofía, ¿me dijiste? En filosofía y letras, sí. Entonces hice filología hispánica. Y digamos que la parte literaria, que es una parte también de creación,
depende de cómo lo enfoques, ¿no? Claro. Si lo enfocas directamente a la docencia es una cuestión, pero también tiene una rama de creación literaria a la que tú te puedes dedicar, y de hecho yo pues he escrito algo de poesía, algún relato corto, entonces de alguna manera está ligado Sí, con la totalmente. creación artística. Totalmente. Y además, de hecho, yo creo que estamos en un momento, y vamos ya unos años, donde vemos que el arte necesita, como otras veces y otros ciclos, como digo, ¿no? Ha necesitado de la filosofía, de la historia, de la antropología, en fin, creo que se tiene que nutrir no solamente del aspecto bello, por belleza, ¿no? Y por casi matemática, ¿no? Porque podemos decir que la belleza es algo medido, ¿no? En color, en formas, etcétera, en composición, en fin, toda la teoría, ¿no? Pero también es cierto que se necesita en algunos aspectos basarnos o apoyarnos en conceptos que no son solo belleza. Correcto, correcto. Entonces, el hecho de que yo hiciera Bellas Artes ya a edad ciertamente madura, eso me procuró un background, una mochila donde había una experiencia vital que me ayudaba mucho a proyectar, digamos, mis obras desde otra óptica, y también una experiencia, digamos, intelectual. Claro. Porque yo había hecho ya filosofía y letras, y de alguna manera, bueno, pues también tienes un bagaje cultural determinado. Por supuesto. Entonces es verdad que a mis obras las doto a veces de una escenografía, y esa escenografía pues de alguna manera está vinculada con el teatro. También tienen algunas cierta poesía, y algunas, por ejemplo, tengo obra fotográfica. Bueno, vamos a ir viendo. Mira. Sí, exacto. Bueno, aquí estamos viendo ahora, nos ha puesto Xavi imágenes de obra, bueno, variada. Esta es un poco una foto bastante oscura. Estábamos en esta carpeta entonces, y pasamos a la siguiente, Xavi, por favor, donde quizás esta, que a mí me recuerda mucho al teatro, justamente como decías, a una especie de escenario donde las piezas dialogan con, pues justamente con la integración del espectador, ¿no? Es decir, el espectador al entrar, como aquí vemos, parece que forma parte de la obra. Cuéntanos de ella, el título y Bueno, esta es una instalación titulada Ausencias, Presencias, porque habla de la muerte. Y cuando habla de la muerte, habla de la vida. Son dos términos que se exigen mutuamente. Pero hablo de diferentes muertes. Ahora, por ejemplo, la que veo en pantalla, la que estaba viendo en pantalla, perdón, es una jaula y habla de la incomunicación. Yo estoy hablando aquí de la incomunicación de la mujer. Hay muchos artistas que han construido jaulas. Es el caso de Louis Bourgeois o de Mona Hatoun. También de Marcel Duchamp, que hace una pequeña jaula con un azucarillo que está hecho en mármol. Es decir, es un objeto recurrente. A mí me parecía un objeto especial para poder hablar de la incomunicación que sufre la mujer maltratada. Bueno, aparte de hablar de este tipo de muerte, porque para mí es una muerte psicológica. Psicológica más, sí. Hablo también a través de la crucifixión que acabo de ver, de los horrores de la guerra y de la muerte como consecuencia de las guerras. Es una pieza donde recuerda desde Goya, Dios me libre de compararme con él, pero recuerda también las mascaradas de Ensor, Edvard Munch, porque ese horror, esa expresión que tienen los rostros que aparecen en la cruz es desgarrador. Me gustaría seguir hablando un poco de esta obra porque es muy interesante, porque hablo también de la muerte de un pueblo, de Jánovas concretamente, que está en territorio aragonés. Hablo de la muerte de las personas, de la muerte mental de los enfermos de Alzheimer, como estoy viendo en la pantalla.
Esta obra, por ejemplo, tiene inserta una pieza en hierro y solamente se pueden ver sus ojos, la mirada, porque creo que en los enfermos de Alzheimer la mirada es muy importante. Es una mirada perdida que no va a ninguna parte porque su mente está blanca, de ahí el título. Luego hablo también de otra obra que yo realicé en Burdeos, donde tomé contacto con diferentes personas sin techo. Es un un políptico de 25 rostros, aunque contacté a muchos más. ¿Son estos que vemos, por ejemplo? ¿Esta serie así? No aparece. Aquí, No ¿no? aparece. Vale. Pero fue muy interesante porque los conocí muy de cerca. A mí realmente me interesa el ser humano, me interesa lo social. ¿Cuánto tiempo te lleva realizar, bueno, definitivamente, por decir, la puesta en escena es ya la presentación, ¿no? La presentación, ya la damos sí. como ya entendida por parte del creador, pero todo este proceso que me estás hablando de acercamiento, de archivo, porque claro, a veces serán documentos fotográficos, luego habrá que leer, habrá que preguntar, gente experta, en fin. Todo esto te suele llevar unos, en este caso, 3, 4 meses. Yo trabajo siempre con muchísima intensidad, soy muy activa y entonces cuando me entrego a un proyecto me entrego en cuerpo y alma. Bueno, tampoco me parece mucho tiempo, 3 meses. Te decir que tampoco... pero quiero decir, empiezo desde las 8 de la mañana y si puedo terminar a las 10 de la noche, estoy todo el día trabajando, sí. Carmen, lo que veo es que, como comenzaba al principio, qué importante es saber qué queremos contar para luego emplear aquellos materiales y puesta en escena, como dices, ¿no? El lugar, la iluminación, en fin. Y luego el archivo, porque el archivo final, que es este documento fotográfico que tienes, o de cine digital, en fin, todo esto también forma parte del trabajo del artista. O sea, no solamente ya es todo lo que hemos comentado del proceso y de ya expuesto este resultado, ¿no? Sino luego a veces muchas de tus piezas se montan y desmontan, es decir, terminan en el desmontaje, desaparecen prácticamente, o sea, ya no tengo manera de volver a verlo, ¿no? Entonces, claro... Efectivamente, sí. Sí, estaba pensando en la obra Still Life. Eso es, esa sería es justamente la que estamos viendo ahora en pantalla. Sí. Me encanta. Y tiene un título que yo quise hacer un juego de palabras con... Bueno, yo no soy muy buena pronunciando el inglés, pero Still Life es naturaleza muerta. Y Still Life, digamos, si omitimos el sujeto sería ellas todavía viven. Entonces estoy haciendo un juego de palabras porque son piezas... Es una pieza que se repite sistemáticamente hasta inundar el espacio. Justamente esta obra que acabábamos de ver ahora en pantalla tiene eso es. Era, digamos, un espacio expositivo que no era apropiado para esta obra. ¿Por qué? Porque estaba compartimentada, porque hubo que limitar el número de piezas, pero hice una en Astigarraga que invadía todo el espacio, porque de lo que se trata es de que sea una obra contundente, que te incite a pensar. Entonces esta obra consta como de 2 partes. Cada pieza es una parte inferior que está compuesta de tierra que evoca la ausencia en maridaje con ese color rojo que acabamos de ver, que evoca también la sangre y que conecta a través de un hilo muy fino de cobre con la parte superior, que es una bola de cabello que representa... ¿no? ¿Perdón? ¿De una mujer? Sí, ese cabello que pertenece a mujeres comprometidas con la causa feminista. Y entonces representa a la mujer combativa, luchadora, empoderada. Qué bonito. Y que formando un todo único, o sea, todas unidas, y quiero remarcar esto porque es muy importante, bueno, pues se consigue, digamos, vencer esta lacra
social, que es la violencia de género. Bueno, y otras violencias que no son las de Y género. otras violencias, por supuesto. Que desde luego, por supuesto. También yo creo que es una manera de leerlo como cada uno queramos leerlo, pero Sí. habría muchas otras derivaciones a esta cuestión, ¿no? de nacimiento y de muerte a la vez también, donde a veces no llegamos a entender por qué sucede esto, ¿no? Entonces, porque realmente tú ahora lo explicas y empezamos a ver más, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una especie como de querer nacer, pero no sale la fruta, no salen las hojas, ¿no? Es que bueno, claro, nos acercamos a la bola y vemos que es pelo. Entonces ya toda esa simbología también, ¿no? De la cabeza. Sí, es una sinécdoque en realidad, o una metáfora, porque el pelo hace alusión a la mujer o representa a la mujer. Sí. Entonces es interesante también pensar que no es una obra fálica como muchas que se han construido generalmente por hombres, sino que es una obra que está articulada en la horizontalidad, que tú penetras en la obra y dialogas con las piezas, es decir, se produce una inmersión total. Interesante. Carmen, creo que nos queda una carpeta más, esta, que esta es muy interesante. Bueno, yo creo que todas son muy interesantes. Aquí ya vemos como personajes de historia. Efectivamente. Hay una luego, acción donde vemos a unas mujeres que también te ayudan. Esto está muy bien, eso me gusta mucho de ti. Sí. Cuéntanos. Quería, cuando has nombrado acción, quería decir que todas las exposiciones terminan con una acción, o bien performance y happening, o happening. Siempre es como un complemento para mejorar, digamos, ese contenido, ese significado de la obra. Entonces, muy bien, porque también ayuda quizás a completar, como bien dices, mucho más lo intencionado, ¿no? Sí. Entonces, la acción nos ayuda a ver también lo anterior, que es la exposición del argumento. Perdona, aquí estamos viendo estos personajes, ¿por qué? Sí, bueno, el título son 6 personajes en busca de autora, que hace un guiño a la obra de Pirandello, 6 personajes en busca de autor, y escogí estos 6 porque hay cientos, por no decir miles, de personajes que podrían estar representando esta obra, ¿no? De 6 personajes. Pero bueno, son personajes del mundo de la cultura, del mundo de la realeza, del mundo de la religión. Bueno, los puedo citar, es Enrique VIII, Quevedo, Kant, Freud, Darwin y un obispo también. Y bueno, ellos con sus acciones, con sus textos, con sus voces, de alguna manera lo que han hecho es difundir la idea nociva de que la mujer es y era inferior al hombre. Y digo es porque en el caso del obispo pues es algo de actualidad, de reciente actualidad. Entonces me parecía muy interesante y de obligado cumplimiento hacer una obra así. Es una obra que lleva muchísimo trabajo porque ha habido que elaborar los trajes, ha habido que elaborar determinados objetos como los quevedos en el caso de Quevedo. Y bueno, muy interesante, Carmen. Se completa con una performance, como te decía, donde se van mostrando los textos y posteriormente se entierran. Y finalmente terminó con un happening en el que se invitaba de una manera implícita al público a colocar su huella. Había una esponjita morada impregnada en tinta. Y comencé yo y la gente, pues por intuición, continuó haciendo lo mismo. Y estos personajes pues se convirtieron en unos personajes realmente enmascarados por la tinta.
Ya sabes que nos queda poco tiempo, ya nos has hecho la señal, Xavi. Sí. ¿Cuánto tendríamos que seguir comentando Sí, de otras sí. bueno, obras que ya bueno, hemos visto? Yo a nivel personal sigo a Carme desde ya un tiempo. Y también tenemos que anunciar que tenemos este año juntas un proyecto con más mujeres que se va a celebrar en Hernani. Ya iremos avisando, pero me hace muchísima ilusión. Quería que lo supieran ustedes, pero sobre todo darte las gracias, Carme, porque vienes de estar, bueno, vas a estar en el Thyssen también presentando una obra muy interesante que la veremos en Hernani. Correcto, correcto. No podemos desvelar mucho más porque, bueno, tenemos esa cosa, ¿no?, de que los artistas, si decimos antes de tiempo de qué se trata, pues es como que nos damos mala suerte. Bueno, vamos a respetar esta tradición, así que lo que quiero decirte es que enhorabuena. Muchísimas gracias. Mucha suerte en este proyecto en el Thyssen, en el Museo Thyssen de Madrid. Y nada, que nos ponemos ahora nosotras a lo nuestro aquí en el País Vasco, porque esto será para noviembre seguramente, ¿no? Efectivamente, entre Carme. Noviembre y diciembre. Bueno, esto ha sido va a ser un placer trabajar contigo, Elena. Pues igualmente, sabes que te aprecio mucho y yo sé que tú también a mí, o sea que ahí lo haremos lo mejor posible, que es de lo que se trata, y de que ustedes puedan disfrutar de este tipo de arte donde todavía, curiosamente, aunque lleva muchos años ya en el camino de la historia de la creación, la instalación, la acción, el performance, ya son cosas ya que podríamos decir neoclásicas, ¿no? Pero que todavía no sabemos por qué el público que se acerca es menor. Pero aún y todo la obra sigue siendo grande y desde luego mayor. Así que enhorabuena, como os decía. Ustedes sigan viendo arte. Carme Laoz, gracias por venir. Y hasta la siguiente. Y ustedes pues disfruten de todo lo que os hemos dicho, porque creo que realmente es para coger apuntes. Y esto solamente ha sido un ápice, un pequeñito ápice de lo que seguiremos viendo de esta gran artista, Carme Laoz. Gracias. Adiós.